El ciclo del capital inicia cuando una suma de dinero se convierte en medios de producción y fuerza de trabajo vendida en el contexto de la esclavitud asalariada. La segunda etapa del ciclo del capital es la producción del capital. El obrero, en condiciones de trabajo enajenado, objetiva su vida en el marco del trabajo útil, que puede ser trabajo simple potenciado, y el trabajo simple es definido por Marx en el primer tomo del Capital, publicado en 1867, como gasto de cerebro, de nervio, de músculo, gasto de fuerza de trabajo humana, que es la mínima cantidad de trabajo que un organismo puede ejercer sin ninguna modificación. El trabajo complejo es trabajo simple potenciado, y el trabajo útil es gasto de fuerza de trabajo humana, sea trabajo simple o sea trabajo complejo, que es trabajo simple potenciado, con el fin de producir un valor de uso específico. Es objetivación de vida humana dentro de la particularidad de una jornada de labor que tiene como finalidad producir una mercancía específica. El obrero trabaja durante una jornada laboral y en el marco de ese tiempo que dura su jornada produce una mercancía cuyo valor debe exceder sus constituyentes. Es decir, el valor de la mercancía fruto de la vida objetivada en el marco del trabajo útil por el proletario en su jornada laboral debe tener un valor que sea mayor a los componentes invertidos en la primera etapa del ciclo del capital. Luego, la mercancía o el valor de uso producido debe tener un valor que es igual al capital originalmente invertido más un plusvalor, y el plusvalor es aquella porción del valor, casi la totalidad del valor de la mercancía, producida en aquella parte de la jornada del trabajo no remunerada en el salario. El obrero trabaja durante una jornada laboral y el salario tan solo remunera una parte del valor producido en esa jornada laboral. El resto del valor producido durante la mayor parte de la jornada laboral se denomina plus trabajo, porque es un trabajo no remunerado en el salario, no pagado, no devuelto por el burgués, que produce un valor excedente denominado plusvalor. El plusvalor entonces supone la ganancia del capitalista, porque la mercancía, gracias al valor excedente, gracias al plusvalor, supera el capital originalmente invertido en la primera etapa del ciclo del capital. El plusvalor puede ser absoluto y relativo. El plusvalor absoluto implica aumentar la jornada de trabajo para incrementar el plus trabajo y extraer más plusvalor. El plusvalor relativo tiene que ver con la disminución del salario de manera relativa a la disminución de la sustancia generadora del valor, que es inversamente proporcional al desarrollo de las fuerzas productivas. Aumenta la tecnología, disminuye el tiempo social necesario de producción, disminuye por tanto la cantidad de trabajo humano como sustancia generadora del valor, cristalizada como una gelatina, dice Marx en el primer tomo del Capital, de trabajo indiferenciado abstractamente humano, cristalizado en una mercancía, en un valor de uso. Esa mercancía que se produce en condiciones de trabajo enajenado y cuyo valor implica el capital originalmente invertido más un plusvalor debe comercializarse y se le asigna un precio a su valor en el mercado, en el contexto de la competencia entre capitales. Los capitales tecnológicamente menos desarrollados producen mercancías en un tiempo mayor que el tiempo socialmente necesario de producción, mientras que los capitales tecnológicamente más desarrollados pueden llegar a producir la misma mercancía en un tiempo incluso menor al tiempo promedio que una sociedad, de acuerdo a la fuerza productiva del trabajo, requiere para producir una mercancía o un valor de uso cualquiera. La mercancía, entonces, al circular en el mercado, constituye la tercera etapa del ciclo del capital, y esa mercancía se vuelve valor en movimiento y por lo tanto el capital adquiere la forma de valor en movimiento. Esa mercancía vuelve a ser capital y ese capital debe transformarse de nuevo en dinero cuando se vende la mercancía, cuando se intercambia, para que inicie de nuevo el ciclo y el dinero pueda entonces convertirse de nuevo, volviendo a la primera etapa, en medios de producción y en fuerza de trabajo. Para llegar al ciclo del capital, Marx hace toda una construcción conceptual en el primer tomo del Capital y parte en la primera sección titulada Mercancía y Dinero, en el primer capítulo, que a su vez se titula Los dos factores de la mercancía, valor, valor de uso, sustancia del valor y magnitud del valor.
de decir que la sociedad burguesa o la sociedad en donde domina el modo de producción capitalista se caracteriza por tener una riqueza que se presenta como un gran cúmulo de mercancías. La unidad elemental de esa riqueza social que en el modo de producción capitalista, en la sociedad burguesa, se presenta como un gran cúmulo de mercancías es la mercancía individual. La forma elemental de la riqueza social capitalista es la mercancía individual, por lo que la investigación de Marx parte de lo que es una mercancía. Y dice Marx en el primer tomo del Capital que una mercancía es un objeto exterior, una cosa que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas, sean del estómago o de la fantasía. Aclara que no se trata de determinar cómo una mercancía satisface necesidades, si lo hace directamente a través de un medio de subsistencia o si lo hace a través de un rodeo como medio de producción. De lo que se trata es de lo que es una mercancía. Marx determina que una mercancía debe considerarse siempre con arreglo a un aspecto doble, lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo cualitativo constituye un conjunto de propiedades físicas, químicas y materiales que se derivan del cuerpo mismo de la mercancía, el diamante, el hierro, el papel. La mercancía, cualquiera que se considere en tanto cosa exterior que satisface necesidades humanas, tiene propiedades que determinan su valor de uso y que se derivan de lo cualitativo. Lo cualitativo y el descubrimiento de la utilidad de las cosas que se deriva del cuerpo mismo de la mercancía constituye un hecho histórico. En cuanto a lo cuantitativo, ya que toda mercancía debe ser considerada con arreglo a su calidad, a su aspecto cualitativo y también a su aspecto cuantitativo, implica también un hecho histórico y un hecho social, en tanto la determinación de las diferentes formas de medir las cosas constituye un acontecimiento de carácter social. El valor de uso es el contenido material de la riqueza social, dice Marx, y en el modo de producción capitalista es el portador material del valor de cambio. El valor de cambio es definido por Marx como una relación cuantitativa de intercambio entre valores de uso cualitativamente distintos o de distinta clase. El valor de cambio, por tanto, parece ser algo relativo y contingente, por lo que un valor de cambio intrínseco o inmanente a una mercancía parecería una contradicción. Marx examina la cuestión de si un valor de cambio inmanente parecería una contradicción, inmanente a la mercancía, y da el ejemplo de un quarter de trigo que se intercambia por X cantidad de seda, Y cantidad de betún y Z cantidad de oro. Lo que se puede apreciar a partir de la relación de intercambio entre una cierta cantidad de trigo, un quarter de trigo para ser exactos, X cantidad de betún, Y cantidad de seda y Z cantidad de oro, es que el trigo, el quarter de trigo, porque una mercancía debe determinarse con arreglo a lo cualitativo y a lo cuantitativo, el quarter de trigo, por tanto, tiene un valor de cambio que tiene distintos modos de expresión, y esos distintos modos de expresión del valor de cambio del quarter de trigo, que va a asumir, como lo voy a explicar más adelante, la forma relativa del valor, mientras que las otras mercancías asumen la forma de equivalente, tiene distintos modos de expresión que son las mercancías con las que se está equiparando o intercambiando. Propiamente la X cantidad de betún, Y cantidad de seda y Z cantidad de oro. El otro ejemplo que da Marx es si intercambiamos un quarter de trigo por A quintales de hierro, lo que resulta de ese intercambio, que es la forma simple o singular del valor, la forma más simple de intercambio entre mercancías, es que hay algo en común, distinto, del trigo y del hierro, quarter de trigo a quintales de hierro. Lo cualitativo y lo cuantitativo siempre debe considerarse a la hora de referirse a una mercancía, y ese algo en común que es común al trigo y al hierro no se encuentra ni en el trigo ni en el hierro, pero sin embargo les es común. Y ese algo común que también relaciona X cantidad de betún, Y cantidad de seda y Z cantidad de oro con un quarter de trigo es la sustancia generadora del valor. Esa sustancia generadora del valor no se encuentra únicamente en el quarter de trigo ni únicamente en el hierro o en el quarter de trigo y en el betún, en la seda o en el oro, sino que la sustancia generadora del valor surge a partir de la relación cuantitativa entre mercancías, entre valores de uso cualitativamente distintos, fruto
fruto de trabajos útiles cualitativamente diferentes, que es el valor de cambio. El valor de cambio, por lo tanto, implica hacer abstracción del valor de uso en tanto fruto de trabajo útil, en tanto fruto de fuerza de trabajo humana gastada en el marco de una jornada laboral que implica el proceso de producción de una mercancía particular, porque es distinto producir un carro a producir una máquina, a producir un computador, a producir una chaqueta. Esas diferencias cualitativas se abstraen y se reduce mediante la relación de intercambio del valor de cambio a la sustancia generadora del valor, que es trabajo indiferenciado abstractamente humano. Marx luego pasa a determinar cómo la sustancia generadora del valor se relaciona con el desarrollo tecnológico, con la fuerza productiva del trabajo. Explica que la magnitud del valor está dada por el tiempo socialmente necesario de producción. Este es el tiempo promedial en el cual una sociedad con un desarrollo de las fuerzas productivas, de acuerdo al desarrollo de la ciencia y la técnica y a la destreza media del obrero, produce una mercancía o un valor de uso cualquiera. Esa magnitud del valor está determinada por tanto por la fuerza productiva del trabajo y se relaciona con la sustancia del valor de la siguiente manera: entre mayor sea la fuerza productiva del trabajo, menor será el tiempo socialmente necesario de producción, porque habrá un mayor desarrollo de las fuerzas productivas, de la técnica y de la ciencia, y por lo tanto se podrán producir mercancías y valores de uso más rápido, en menor tiempo, por lo que a mayor fuerza productiva, a mayor desarrollo científico y técnico, menor tiempo socialmente necesario de producción y por lo tanto menor magnitud del valor, entendiendo el valor como trabajo indiferenciado abstractamente humano, que es la sustancia generadora del valor. Menor cantidad de vida humana sin arreglo a las particularidades de cómo se objetiva esa vida humana, es decir, no es el gasto de fuerza de trabajo en el marco del trabajo útil, sino es gasto de la misma fuerza de trabajo humana. Menor cantidad de ese mismo gasto de fuerza de trabajo humana objetivada o cristalizada en la producción de un valor de uso específico de una mercancía. Marx explica cómo, al adoptarse después de la revolución industrial el telar de vapor, el tejedor manual, al margen de ese desarrollo tecnológico, tenía que invertir la misma cantidad de trabajo útil que antes para producir una cantidad de tela, pero ahora, ya que el tiempo socialmente necesario de producción había disminuido a la mitad gracias al desarrollo industrial de la máquina de vapor, su hora de trabajo representaba tan solo la mitad del tiempo socialmente necesario de producción y por lo tanto tenía tan solo la mitad de valor. Es decir, con el desarrollo tecnológico disminuye el valor en tanto vida humana objetivada en el proceso de producción de una mercancía. Por lo tanto, Marx describe cómo hay una tendencia a que la tasa de ganancia, porque recordemos que la mercancía en la segunda etapa del ciclo del capital tiene un valor que es equivalente al capital originalmente transformado en dinero, más el plusvalor fruto del plus trabajo no remunerado en el salario. Luego, la tasa de ganancia es precisamente ese valor excedente no pagado, robado por lo tanto por el burgués, no remunerado en el salario, que el obrero produce bajo la forma de plusvalor absoluto y relativo. Pero conforme avanza la tecnología, esa tasa de ganancia, que es la extracción de plusvalor, de valor excedente fruto del plus trabajo, va a disminuir. Para contrarrestar la disminución de la tasa de ganancia, el burgués debe recurrir a la sobreexplotación del trabajo y a la plusvalía relativa, pero eventualmente, si la tecnología se desarrollara a tal punto que los procesos fueran automáticos y maquinizados completamente, no se podría extraer plusvalor y por lo tanto el capitalismo entraría en crisis, porque no habría valor excedente, no habría tasa de ganancia y la mercancía producida no tendría ninguna ganancia para el burgués, porque equivaldría únicamente al capital originalmente invertido y no tendría ningún plusvalor. Marx luego pasa a explicar la forma simple o singular del valor, que implica la forma más sencilla de intercambiar mercancías, y se expresa de la siguiente forma: A mercancía equivale a B mercancía. La mercancía que se encuentra al lado izquierdo de la ecuación, que implica la forma simple o singular del valor, asume la forma relativa del valor, y aquí Marx introduce una distinción crucial entre la forma natural de la mercancía y la forma del valor.
porque hace referencia al carácter bifacético del trabajo contenido en una mercancía, el valor de uso y el valor de cambio, el trabajo útil y el trabajo entendido como sustancia generadora del valor, en tanto trabajo indiferenciado abstractamente humano. La forma natural es fruto de un trabajo útil, la forma del valor es fruto del mismo trabajo, en tanto trabajo indiferenciado abstractamente humano. En el marco de la forma singular o simple del valor, la forma relativa del valor que asume la mercancía, que está al lado izquierdo del signo de igualdad o de equivalencia en la ecuación mercancía A es igual a mercancía B, transfiere su forma natural bajo la forma del valor proyectada a manera de espejo, como si la mercancía que está al lado derecho de la ecuación fuera un espejo. Esa mercancía asume la forma de equivalente del valor y por lo tanto refleja el valor de la mercancía que asume la forma relativa del valor. Gracias a que la mercancía que asume la forma equivalente refleja el valor de la mercancía que asume la forma relativa del valor, es posible intercambiar las mercancías. Este primer aspecto del análisis de las mercancías, del valor de uso, del valor de cambio, de la forma simple o singular, del valor, de la forma natural y del valor de una mercancía, la plusvalía absoluta y relativa, la relación entre la extracción de plusvalor en tanto tasa de ganancia con el desarrollo tecnológico y la noción de una crisis fruto de la disminución de las tasas de ganancia de la burguesía, así como la descripción del ciclo del capital, son algunos de los más grandes méritos y categorías absolutamente vigentes actualmente, que han servido para explicar, por ejemplo, en el contexto de la teoría de la dependencia latinoamericana, con Roy Marini, el sociólogo y economista brasileño, con Claudio Katz, con Enrique Dussel, con muchos otros filósofos, sociólogos y pensadores, permite explicar la transferencia estructural de valor de la periferia tecnológicamente menos desarrollada a el centro, al primer mundo tecnológicamente más desarrollado. Y en el marco de esa transferencia de valor, la burguesía periférica se empobrece y por lo tanto reduce su tasa de ganancia y debe recurrir a la sobreexplotación del trabajo, a disminuir el salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo y a obtener más plusvalía, por lo tanto contribuyendo al subdesarrollo del tercer mundo. Estos son algunos de los conceptos más vigentes de la teoría del valor de Marx y del materialismo histórico a la hora de analizar el capitalismo en el capital.